Buenos días, día 16, 9 de la mañana, día 3 en Riga. Me acabo de despertar hace como media horita, me tomé un perezzini, unos buenos bollitos de Letonia, este rellenito de patata, que me lo cogí ayer en el mercado, está un poco seco ya, pero bueno, un platanito. Y estaba comprando las entradas para ver The Corner House, que es un edificio donde tenía la sede antes la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética, que era la KGB, supongo que lo conocéis. Era gratis la entrada, puedes ver el edificio por dentro y demás, pero si quieres bajar a las celdas y que te cuenten un poquito más, pues tiene un coste de 15 euros el tour. Vamos a ver qué tal y luego os cuento. Mirad, a la que sales un poco del centro, hay un montón de casas, todas construidas con pura madera. Cuando estuve en Lituania igual, te alejabas un poco del centro, porque fui a algunos pueblos, ¿no? Pero todas las casas eran de este rollo de maderita, como eran antes aquí. Lo que pasa es que leí, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero creo que en 1812 Napoleón hizo un asedio aquí a la ciudad y no sé qué historia pasó, que la quemó entera o la quemaron ellos entera o algo así. Luego me informo y lo explico mejor. Pues primera parada del desayuno en el Beche este, lo he visto por internet, que tenía muy buena puntuación, así que voy a ver qué tal. Ahí voy con todo, un dulce que veo en muchos sitios, no creo que sea típico de aquí, seguro que la gente aquí sabe qué es. Lleva crema y frutos rojos, esto es una especie de cinnamon roll y un cafelito. El sitio muy guay, precio 6 euros y pico he pagado. La entrada ya promete una doble puerta de hierro por la que he entrado. No hay nadie. Y dice que sigas la línea roja. Pues ahí voy. Tuve que esperar como 5 minutos a que viniera el guía y ya nos empezó a llevar por toda la cárcel, enseñándonos las celdas y las diferentes salas. Esta era la sala donde llegaban, los desnudaban y demás, como cualquier cárcel. Esto era la cocina, se hacía pan y poca cosa más. Ya veis que tampoco es que los alimentaran demasiado bien. Y aquí nos estaba explicando cómo era la sala de ejecuciones a sangre fría y forraban las paredes de plástico para que fuera más rápido limpiar la sangre. He salido de aquí del cuartel este de la KGB. 15 euros la visita, no sé si lo había dicho antes, ha durado como una hora o así. El tío la verdad que muy bien, te lleva a ver las celdas y las explicaciones que te hace son muy buenas. Y bueno, ya he estado en muchos países, en diferentes cuarteles de la KGB, en Polonia, en Lituania, Rumanía también estuve en una de estas cárceles. Es una puta locura. Aquí durante el año de la primera ocupación, desde el 40 al 41, cuando entró la Unión Soviética, ya deportaron a más de 35.000 personas a los gulags y campos de exterminio, de trabajo. Ya lo habéis visto ahora en los vídeos de antes, salas de ejecuciones a sangre fría. Se estima que durante la Unión Soviética, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta el 91, cuando finalizó, había unos 50 millones de víctimas. Comparado eso con el nazismo, que estima que fueron 6 millones de judíos, pues compara números, o sea, no tiene ningún sentido. Que al final lo de siempre, son mismo perro, distinto collar. Mismos asesinatos de personas inocentes, otras que no, obviamente. Y a ver, y está claro que el mundo no cambia ni se ganan las cosas con la paz, eso ya se ha más que demostrado en toda la historia de la humanidad. Todo se hace con guerras y con muertes, está claro, todo tiene un precio. La libertad tiene un precio y la paz también tiene un precio. Pero de ahí a todos los daños colaterales, no sé si compensa eso. Pero bueno, lo dejaremos eso para los historiadores. Estaba revisando los datos que daba antes de los 50 millones y bueno, en principio probablemente fueron más, por lo que estoy leyendo y de algunos historiadores e investigadores. Lógicamente es difícil saber el dato exacto porque los datos oficiales los tendrá Rusia y no los querrá dar al mundo, o se habrán filtrado, qué sé yo. Pero bueno, resumiendo,
Lo que quería decir con eso es que cualquier ideología de extremo es mala. El radicalismo lleva a eso, ¿no? A la paranoia, a estar en contra de cualquiera que no piensa como tú, exterminar por el miedo a que pueda hacer algo y demás, ¿no? Como pasa en muchos regímenes, como ha pasado en China, como pasó en Yugoslavia, en Etiopía, en Camboya con los Gemeres Rojos. Todos estos regímenes al final que se vuelven una dictadura y todos llevan a lo mismo. Os dejo un par de recomendaciones de libros que a mí me gustaron mucho y me ayudaron mucho a entender un poco el funcionamiento de los gulags, sobre todo. Me lo recomendó un alumno mío que era ruso, que ahora está estudiando políticas en Washington, un alumno mío de Muay Thai que yo le daba clases. Uno es Archipiélago Gulag, ese es un clásico de Alexander Solzhenitsyn, creo, ahora os pondré el nombre aquí debajo. Sé que fue premio Nobel en algún año, pasó 11 años en un gulag y lo escribió mientras estaba allí, escondiendo el papel y bueno, todas las peripecias hablan, ¿no? Y luego Memorias de la Casa Muerta, de Dostoyevsky, un clásico, también está muy interesante, simplemente para ver cómo puede llegar en situaciones extremas el hombre a sobrevivir. Por eso me flipa tanto todo el rollo de la guerra, también de las cárceles, de todo eso, de ver cómo puede llevarse al límite el hombre, ¿no? No por voluntad propia, sino por adaptación y supervivencia, de sobrevivir en ese medio, en esa situación. Y hostia, me acabo de acordar ahora de una peli que vi el otro día, La noche de 12 años, de Pepe Mujica, el que fue más tarde presidente de Uruguay, explicando los 12 años que vivió en aislamiento puro y torturas continuadas antes de ser presidente. Cómo puedes sobrevivir a torturas diarias durante 12 años en aislamiento. No tiene mucho que ver con esto, al menos a nivel... Bueno, sí que tiene que ver, claro, al final es lo mismo. También era por un tema político, creían que era un traidor cuando entró el nuevo régimen y lo mismo, al final viene a ser lo mismo. Pero bueno, ahí van las recomendaciones. Vale, pues ahora sí, estoy aquí en la calle donde hay más edificios del Art Nouveau. Ya he dicho que no soy nada experto en arquitectura. Por lo que he leído, a mediados del siglo pasado salió como un poco como una contraposición a la arquitectura clásica que había en ese momento y toda muy similar. Entonces, por lo que se caracterizan los edificios, por lo que he leído, es por muchas ornamentaciones, animales fantásticos que hacen referencia a mitología griega. Entonces voy a dejar unos planitos aquí, aunque el día no acompaña con esta luz. Pero bueno, al menos que os podáis hacer una idea de este Art Nouveau. Bueno, pues ya habéis visto la calle. Hay muchísimos edificios así, ¿eh? Lo que he venido a esta porque, bueno, ponía que había los más emblemáticos. Eso sí, hay panoja aquí, ¿eh? Porque la calle estaba llena de Porsche, de Mercedes y la gente que hay, los chófers, o sea que hay panojita. Es que toda la arquitectura de Letonia en general es así, como este edificio. Bueno, ya lo habéis ido viendo un poco, supongo. Y el Art Nouveau lo único que hace es añadirle a esto todas esas ornamentaciones. Todo es así, con este estilo. Aquí en medio una obra contra la guerra de Ucrania. Bueno, y aquí porque me iba de pasada, la Catedral de Santiago de Riga, la catedral más grande católica de Lituania. Aquí la mayoría son ortodoxos, luego en algunas zonas católicos y luteranos también. Vale, me he venido a esto que se llama la Casa del Gato, porque los gatos son un símbolo de Riga. Y es por esto de aquí, exactamente, por este edificio. Se dice que había un mercader que quería entrar en el gran gremio aquí de mercaderes de Lituania, no lo dejaron. Compró esta casa delante de donde estaba el gremio de mercaderes y puso los gatos dándole la espalda al edificio de mercaderes, que en esa época, bueno, supongo que ahora también, está mal visto como símbolo de mala suerte. Este edificio tan chulo es el edificio de los Cabezas Negras, que se hizo en 1334, que era una asociación de comerciantes extranjeros. Y luego, bueno, pasó mil penurias este edificio, fue bombardeado por los nazis, luego por los soviéticos, mil movidas, y lo reconstruyeron en el 95, creo. Y hay una inscripción ahí que pone esa de ahí. Algo así como: puedes desmenuzarme, pero surgiré del polvo, o alguna cosa así. Ahora la pondré abajo la frase bien, ¿vale? Hesburger. Es como el McDonald's de aquí, que ya lo probé
en Lituania y está en Finlandia, Alemania y otros países. 5 euros. Como un Burger King, pero bueno, un poco mejor. Pero me hacía gracia volver aquí a probarlo. Y quería reservar en un sitio medieval que parece súper chulo, que es como debajo tienen unas mazmorras y no se puede reservar con menos de 24 horas. Les he escrito por el Google Maps y me han contestado y me lo han confirmado de lujo. Ya he llegado al restaurante, es un restaurante medieval, voy a ver qué tal. Tengo reservado ahora a las 7, está muy brutal, por fuera. Qué guapo, está todo ambientado. Espero que esté bien, no hay mucho plato vegetariano, creo que un par, pero con eso haremos, a ver qué tal. Hostia, esto pinta bien, esto promete. La carta está súper guay ambientada también. Tienen 3 platos vegetarianos, que es lo que voy a comer. Bueno, aquí me traen el primer plato. Te había pedido 2 platos principales, pero me ha dicho que era demasiado. Así que me he pedido una sopa de cebolla y un segundo plato. Y aquí dentro es el pan. Muy bueno. Está muy espeso. Segundo plato, unas berenjenas con un paté de hierbas y un tomatito. ¡Qué rico, mami! Que aparte de la sala principal y donde he comido yo, que hay más salas, o sea, esto es un puto laberinto. ¡Qué locura! Sorry. De verdad que es demasiado esto, tío, es un laberinto. Ah, que hay un pub aquí. Qué guapo. Vale, ha sido muy guay, sin duda un must si vienes a Riga a cenar aquí, es increíble el sitio, un laberinto, está ambientado espectacular, la comida está de lujo y bueno, ya lo habéis visto, está muy chulo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, finalizando el tercer día. Acabo de comprar los billetes para mañana el tren, me he bajado la aplicación de aquí, que eso es lo que hay que hacer siempre en los viajes, mirar las aplicaciones de los transportes, aquí en el Bolt, por ejemplo, que es del taxi, el Wolt, que es de comida y demás, siempre hay que mirar las aplicaciones de los países. Me he bajado la del tren. He comprado el billete a Sigulda a las 8 de la mañana, llego ahí a las 9, voy a ver el castillo, a las 11 cojo otra vez el tren a la siguiente estación, de ahí un autobús para ver el búnker. Ya he hablado con ellos y ahí me estarán esperando a las 2, así que creo que he encontrado la manera de llegar. Mañana vemos.